Muy buenas, hoy vamos a ver el concepto de composición sobre herencia. Este es un concepto que hace mucho tiempo está en el mundo del software y vamos a aplicarlo en nuestros proyectos de Unity para mejorar nuestro código y hacerlo mucho más flexible a largo plazo. Vamos a empezar con un proyecto básico de C Sharp, donde vamos a explicar el concepto de composición contra herencia y vamos a ver por qué se favorece generalmente más la composición en vez de la herencia. Para ello vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Vamos a poner un ejemplo donde tenemos un personaje A que ataca a un personaje B. Vamos a crear distintos tipos de ataques y vamos a ver cómo podemos hacerlo con herencia y cómo se vería con composición. Lo primero que vamos a hacer en este script de herencia, vamos a ver qué es un player. Un player lo vamos a definir de forma muy sencilla. Un player, carácter, un personaje que puede luchar. Vamos a definir como que tenga un ataque y una vida, nada más. Así que vamos a hacer una public class player y aquí vamos a poner public float health para la vida y public float damage para el daño. Podríamos ir con integers, podríamos poner propiedades, no es el punto ahora mismo, el punto es ver cómo podemos hacer esto. Entonces, vamos a hacer que para que el personaje A pueda atacar al personaje B, vamos a hacer una función muy sencilla donde va a recibir un player, player A va a recibir a player B como target y le va a quitar vida. Por lo tanto, public void attack y le pondremos a quien tiene que atacar, target. Y lo vamos a hacer muy sencillo. Target.health menos igual damage. Le quitamos, disculpad, health. Le vamos a quitar al target su vida, el equivalente de nuestro daño. Nada más. Entonces vamos a venir a nuestro programa principal y vamos a crear el player A, el player B y vamos a ver cómo podemos hacer que se ataquen el uno al otro. Lo primero de todo vamos a hacer var player A o vamos a hacer mejor ally, aliado, new player y vamos a ponerle que su ataque, su health es equivalente a 100, por ejemplo, y su damage es equivalente a 20. Podríamos ponerlo por constructor, podríamos hacer un montón de cosas. El punto ahora mismo no es ver cómo inicializar estos valores, sino más bien el uso de las propiedades y del comportamiento de atacar. Vamos a hacer el enemigo, enemy new player también, y vamos a inicializarle health, por ejemplo, en 100 y el damage en 10, por ejemplo. Finalmente vamos a hacer que el ally, nuestro aliado, attack al enemigo. Por lo tanto, vamos a poner aquí dos printados de consola para poder ver estos valores. Enemy health, la vida del enemigo es equivalente a enemy.health. Automáticamente nos pone los formatted strings y vamos a copiarlo después de before attack enemy health, after attack enemy health. La vida de antes y después. Vamos a darle al play. Esperamos unos segundos y vemos en la consola que pone que antes de ser atacado 100, después de ser atacado 80 y bueno, y el hello world vamos a quitarlo. Hello world fuera. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar a meter herencia. Vamos a ver cómo podríamos cambiar el comportamiento de ataque de nuestro aliado. Vamos a hacer que nuestro aliado pueda, por ejemplo, que su ataque base siempre sea por 2. Por ejemplo, en vez de un player va a ser un warrior. El warrior siempre quita por 2 de daño, va a ser un guerrero. Para facilitar la visualización del polimorfismo, de que ally y enemy son de tipo player, vamos a poner, en vez de var, vamos a especificar también el tipo de la variable de ally y enemy. Entonces, vamos a player y vamos a crear nuestro nuevo jugador, nuestro nuevo tipo de personaje. Un personaje que cada vez que ataca hace el doble de daño. Por lo tanto, vamos a hacer public class warrior y este va a heredar de player. Y básicamente vamos a sobreescribir la función de atacar. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo,
Vamos a poner esta variable como virtual, si no, no podemos implementar o sobreescribir la nueva funcionalidad de la función de atacar. Y vamos a hacer override attack. Y aquí lo que vamos a hacer es directamente target.health menos igual damage por 2. Por ejemplo, entonces el warrior siempre que ataque hará el doble de daño. Vamos a verlo en funcionamiento. Vamos a ver que saca efectivamente el doble de daño. Vamos a nuestro programa, cambiamos el tipo de la instancia de ally a warrior. Vemos que el polimorfismo nos permite mantener que sea un player y todo igual, pero la diferencia es que ahora vamos a ver que al darle al play, primero tiene 100 de vida y luego tiene 60 de vida. Hasta aquí se entiende perfectamente. Vamos a hacer una clase más. Vamos a hacer una clase más que sea, por ejemplo, un mage, un mago, que el mago básicamente lo que hace es quitar la vida, la deja a la mitad. La vida que tenga el enemigo la deja a la mitad directamente. Le da igual el daño, le da igual todos los valores externos. Simplemente reduce la mitad de la vida del enemigo. Vamos a aplicar entonces la funcionalidad de attack. Y este es bastante sencillo también. Target.health es el valor de sí mismo dividido entre 2. Vamos a poner esto F. Y básicamente el mage lo que hace es dividir la vida entre 2. No tiene más misterio. Vamos a verlo en acción. Vamos a poner que nuestro aliado es un mago. Le damos al play. Y vemos que la vida del enemigo ahora es 50. Pero imaginemos que ahora queremos hacer un tercer personaje, por ejemplo un warlock o por ejemplo un druida, lo que se nos ocurra, cuyo ataque es aplicar primero la mitad de la vida del enemigo, la quitamos la mitad de la vida de primeras y luego le aplicamos el daño por 2. Es decir, sería aplicar esta habilidad de aquí y esta habilidad de aquí. Las dos en uno. Vamos a hacerlo de la primera forma que se nos ocurriría, que es duplicar código. Public class warlock, por ejemplo. Este hereda de, podemos hacer que herede de mage o de warrior, pero herede del que herede, siempre tendremos que implementar la función del otro. Es decir, si hacemos que herede de mage, que tenga esta funcionalidad, vamos luego a tener que implementar a mano la funcionalidad de warrior. Y si lo hacemos viceversa, lo mismo. Por lo tanto, vamos a hacer que herede mejor de player, porque así no tenemos que depender de si el mage cambia, de si el warrior cambia. Podría pasar que estas funciones cambien y afecten a las herencias que tenga esa clase. Y esto sería algo que generaría muchos bugs, tendríamos muchos problemas y el código dejaría de ser escalable a largo plazo. Por lo tanto, ahora, para simplificar, vamos a hacer un override y vamos a borrar esto. Vamos a copiar que de primeras, de primeras quita la mitad de la vida y después de la vida que le quede, le restamos el daño por 2. Vamos a probar nuestra nueva clase Warlock. Venimos aquí, Warlock, y le damos al play y vamos a ver que de 100 lo dejará en 10. Perfecto, todo encaja, todo bien con herencia. Vemos que con herencia tenemos mucha flexibilidad de poder sobreescribir clases, funciones, pero hay varios problemas conceptuales. El primero, por ejemplo, es que Mage, el mago, tiene un atributo de daño que no usa nunca. Es decir, vemos que Mage, la mayoría de personajes usan daño, pero el Mage, por ejemplo, no usa el daño, quita la vida directamente. Por lo tanto, ya tenemos una herencia que no usa todo el potencial de su clase base. No significa que siempre que haya una herencia tengamos que usar todos los valores de lo que heredamos, pero sí que de alguna forma tendríamos que estar dispuestos a poder usarlos todos y que tenga sentido en nuestra implementación. Este no es el caso. Y por otra parte, pongamos que ahora decimos, no, siempre que se quite vida a un personaje de forma porcentual, ya no saca 2, saca 3, porque por diseño se cambia y, bueno, podríamos hacer una variable pública, una variable estática pública para acceder a esto, una constante, cualquier cosa, pero entonces implica que tenemos de por medio una variable que tenemos que tener constancia de su existencia. Y es difícil de seguir el camino de esa variable.
¿Qué pasa? Que si nosotros cambiamos Mage, tenemos que acordarnos de cambiar Warlock. Tenemos que acordarnos de cambiar cosas. Podríamos introducir esto como una variable, esto como otra variable, podríamos introducir variables. Pero, por ejemplo, si introducimos aquí esta variable, la misma variable, exactamente la misma, se tiene que introducir en Warlock. Y lo mismo para Warrior. Si Warrior, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo muy sencillo. Public float multiplier, por ejemplo. Este va aquí. Vamos a poner por defecto que sea 2 para no tener que asignarlo. Y lo mismo aquí, vamos a poner public float health divisor. Será 3, por ejemplo. Lo ponemos aquí. Ahora lo que pasa es que estas dos variables, para poder utilizarlas con la misma lógica, tenemos que copiarlas aquí. El health multiplier, el health divisor y aplicarlas. Multiply aquí, el health divisor aquí. Empezamos a ver que para poder mantener nuestro código tenemos que empezar a duplicar muchas líneas de código, aunque aquí son pocas. Pongamos que esto es un ejemplo muy sencillo, muy reducido. Entonces, ahora lo que pasa es que todo esto, tener código duplicado, variables duplicadas y demás, no es escalable a largo plazo. ¿Cómo podemos resolver este problema? Porque además podemos ver que a la que cambiamos la implementación de Mage y queremos que Warlock tenga la misma lógica, ya nos tenemos que acordar de que hay dos clases distintas que tienen la misma lógica. Esto se puede resolver con composición. La composición es algo que nos permite definir comportamientos a través de instancias distintas. Básicamente usa el principio del Least Code Substitution Principle, que si nos vamos a ver el paradigma de programación SOLID, las reglas que se tienen que seguir para tener código de calidad o clean code, uno de ellos, que es la L, nos dice que todo instancia todo tipo debería ser sustituible por instancias que implementen el mismo contrato, la misma lógica, podríamos decir. Vamos a crear aquí otro tipo de player en composición y vamos a ver cómo lo haríamos con composición. Vamos a hacer un public class composed player, así lo podemos diferenciar del otro player. Y lo que va a tener este player es public float subida health, pero el daño no se lo vamos a dar aquí. Aquí no le vamos a poner el daño. El daño vendrá dado con el comportamiento que tenga de atacar. Entonces, lo que sí que vamos a recibir, vamos a crear primero aquí una interface que se llame iAttack. Le voy a poner el prefijo de i porque en C# normalmente las interfaces se preceden con una i mayúscula. Y entonces nuestro composed player va a tener un iAttack y será su attack behavior. Finalmente vamos a tener una función que se llamará attack, también igual que en el otro caso. Le vamos a pasar un composed player que será el target. Y aquí ahora lo que vamos a hacer es definir qué hace este ataque. El iAttack, que es una interfaz, solo va a tener una función que va a ser attack. Y le vamos a pasar un composed player. Y aquí va a ser target. Entonces, lo que hacemos aquí en esencia es delegar la implementación y el comportamiento de atacar a otra clase o a otra instancia. En este caso, aún no hemos implementado ninguna, vamos a hacer la primera implementación. El daño la vida que tenga el enemigo le restamos un valor fijo. Por ejemplo, vamos a hacer un public class constant attack. Y este constant attack implementa iAttack. Nos va a pedir que implementemos la interfaz y básicamente lo que vamos a hacer, por ejemplo, aquí hacemos un public float damage para que nos lo pasen por construcción y vamos a hacer target.health menos igual damage. Esto es muy parecido a lo que tenemos en la zona de herencia. Voy a poner esto aquí al ladito para que lo podamos ver.
vemos que el primer caso de player lo que hacía era un ataque constante. Tenemos un damage y lo aplicamos. Vamos ahora a implementar, vamos a poner esto en uso y vamos a ver cómo se construiría. Tenemos ya este ejemplo que hemos visto que funciona. Lo único que voy a hacer va a ser cambiar el tipo de la instancia. Esto va a ser un composed player. Aquí también va a ser un composed player. Este va a ser un composed player y este también, para no cambiar nada. Y lo que vamos a hacer es el damage, ya no es damage, ahora es attack behavior, y le vamos a poner un new constant attack que va a quitar, por ejemplo, el damage va a ser, por ejemplo, 20. Esto se podría otra vez reducir, simplificar la construcción. Podríamos poner que esto tenga un constructor por defecto, initialize constructor, tengamos esto, y podemos poner el 20 aquí directamente. Para que veamos que se puede hacer, lo voy a dejar así, pero ahora que estamos poniendo el ejemplo de composición, no tiene importancia. Entonces vamos a reutilizar esto aquí y vamos a poner 10. Voy a darle al play y vamos a ver qué pone. A ver un segundo. Claro, no hemos implementado la funcionalidad de attack. Lo que vamos a hacer es delegar nuestro comportamiento de ataque a la implementación de attack behavior. Vamos a poner attack behavior, attack y le pasamos el target. Le vamos a dar al play y ahora sí vamos a ver cómo tienen inicialmente 100 de vida. El nuevo personaje, el aliado, tiene un ataque constante de 20 y le quita 20 de vida. Vamos a implementar ahora, por ejemplo, el comportamiento del warrior. El comportamiento del warrior es fácil de entender, básicamente porque lo que tenemos aquí es public class, tenemos doublet attack, por ejemplo. Y bueno, en este caso ya es un multiplicador. Antes era simplemente por 2, ahora tenemos un multiplicador, pues multiplied attack. Esto implementa attack. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Un float para el daño, public float multiplier para el multiplicador de daño. Y vamos a implementar la función de attack. Aquí tenemos el ataque. Y es lo mismo que tenemos en el otro lado. El punto health menos el daño por su multiplicador, lo que tenemos a la derecha. Voy a implementar los constructores de esta clase para que podamos inicializarlos y vamos a nuestro main. Entonces aquí vamos a hacer un multiplied attack y le vamos a pasar que hace 20 por 3, por ejemplo. Le quito 60 de daño. Entonces yo ahora le doy al play y podemos ver cómo le he quitado 60 de vida. Vamos a implementar el mage y veremos lo interesante que es implementar el warlock. El warlock es la culminación, desde mi punto de vista, de cómo la composición supera de forma bastante grande la herencia. Implementamos el warrior. El warrior simplemente es public class reduce to half HP, attack. Este attack no tiene ningún parámetro cuando nos pasan el target, punto health dividido entre 2. Mucho más fácil de entender. Este no tiene ningún valor de instancia, no lo necesita y por lo tanto es mucho más fácil de mantener. Este 2, de la misma forma que aquí lo hemos expuesto, también podríamos exponerlo, pero no es el punto. El punto es el que vendrá después. Vamos a usar esta habilidad, reduce to half HP. Este constructor no necesita variables, no necesita ningún parámetro en su construcción y le damos al play y vemos que se comporta de la misma forma. 50 de vida. Todo esto, también lo interesante de ver es que lo único que cambiamos es cómo se construye el objeto. El objeto siempre es el mismo. Aquí no estamos creando distintas herencias. Es más fácil de hacer crecer horizontalmente porque
siempre que queramos una nueva implementación de cómo ataca un personaje, solo implementamos el ataque. Y ese personaje en concreto, cuando se construye, le pasamos la instancia concreta del tipo de ataque. Y vamos a hacer el último, el de Warlock, que sería una combinación de varios, ataques. Tenemos la combinación del mago y luego la combinación del warrior. Y esto lo vamos a hacer de una forma que nos va a permitir combinar muchísimas implementaciones. Vamos a hacer una public class combined attack. Este ataque combinado, lo que le vamos a pasar por parámetro, vamos a hacer un public para mantener. Me gusta generalmente poner privados, las privacidades las pongo como tocan, pero para el ejemplo lo voy a dejar todo público. Nos van a pasar un array de ataques. Un array de ataques y el orden en el cual nos pasen estos ataques es el orden en el cual se va a aplicar esta habilidad. Por lo tanto, nosotros ahora vamos a implementar iAttack y lo único que hacemos es for each attacks, por cada ataques, vamos a coger el ataque y hacer un attack target. Básicamente este a lo mejor sería attack behaviors. Eso sería un attack behavior. Por cada comportamiento de ataque distinto que tengamos, lo aplicamos al target. Y ahora vamos a ver el gran poder que tienen las interfaces en vez de usar la herencia. Nosotros podemos crear aquí un combined attacks. Lo primero que vamos a hacer es exponer esto en la construcción. Y vamos a pasar aquí un array. A ver si podemos usar un new array. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, primero vamos a dividir la vida entre 2 y después le vamos a quitar una cantidad de vida fija. Aquí vamos a tener que implementar iAttack para que nos permita hacer, no haría falta, pero especificar mejor el tipo cuando usamos covariantes. En este caso estamos usando implementaciones que tienen una interfaz, pero no especificamos el tipo del cual queremos extraer su tipo de instancia. Y aquí vamos a hacer un multiplied attack, por ejemplo, le vamos a quitar 20 multiplicado por 2. Y esto sobra. Entonces, la gran ventaja que tenemos aquí es que aquí podemos tener un warlock que básicamente cuando cambia la implementación del reduce health por la mitad de la vida o cuando cambia la implementación del multiplied attack, esta instancia tendrá constancia de estos cambios y el código es mucho más flexible y mucho más mantenible. Le vamos a dar al play para ver finalmente cómo funciona. Primero le quita la mitad, 50, y luego le quita 40 y nos quedamos con 10. Por lo tanto, vamos a ver el ejemplo final de cómo se verían las dos clases y vamos a ver un repaso muy rápido de lo que hemos visto. Esta versión de aquí viene con herencia y vemos que tenemos una implementación base que no todo el mundo usa y vemos después que cada uno tiene sus propias implementaciones del ataque y tenemos un caso donde usa dos implementaciones distintas, pero tenemos que duplicar el código para que esto funcione. Con composición nuestro player nunca cambia, simplemente se compone sus tipos de ataques según las instancias que le pasen a su attack behavior y luego simplemente tenemos una interfaz que es el tipo de ataque y podemos implementar tantas versiones del ataque como queramos. Y como hemos visto al final, tenemos los ataques combinados que podemos tener, eso se llama decorator pattern, que es simplemente que soy una instancia de un tipo y dentro mío tengo otros tipos de mi mismo tipo. Por ejemplo, soy un iAttack y decoro otros iAttacks. En resumen, esto es cómo funcionaría composición por encima de herencia. La composición además es muy positiva, ya lo veremos en futuros vídeos, porque nos permite sustituir de forma muy eficiente las condiciones, los branches. Cuando ponemos un if, un else, todo esto se puede llegar a sustituir con composición. Espero que os haya parecido interesante. Cualquier duda que tengáis, ponedlo en la caja de comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.